prevalece en la OTAN una mentalidad de la Guerra Fría. Esto revelaría el único interés de la organización transatlántica de seguir lucrando con las guerras en el mundo, a través de su complejo militar armamentístico, liderado por los Estados Unidos. Sus objetivos son claros: eliminar del camino, para mantener su hegemonía de dominación, a Rusia y también a China. Aunque el ministro de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, declarara que su país junto a Estados Unidos, Canadá y Suecia habían estado invirtiendo en Ucrania y construyendo las capacidades militares del país antes del inicio del conflicto, en febrero de 2022, ¿a alguien le queda duda entonces con esto, que los Estados Unidos miente al decir que no forma parte del conflicto al este de Europa, pero la OTAN no ha ofrecido un calendario de adhesión para Ucrania? En la cumbre de Vilna, bajo el pretexto de no abrir una confrontación con Rusia, parece irónico, incluso ha ocasionado la molestia del propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Hoy vamos a hacer un balance de la cumbre de la OTAN en Lituania, y tras la cumbre de la OTAN, parece que ha salido el premio Consuelo para el régimen de Kiev. Biden afirma que el G7 ayudará a Ucrania a reforzar sus defensas, eso si no hay fecha de adhesión de Ucrania a la OTAN, no al menos que gane la guerra, así lo declaraba Stoltenberg, pero los países miembros deberán incrementar sus aportes a la OTAN y superar 0,2% de su Producto Interno Bruto como requisito. Esta cumbre ya es histórica por el acuerdo que hicimos, que hará de Suecia un miembro de pleno derecho de la OTAN. Eso hará que nuestra alianza sea aún más capaz de defender a todos los aliados. En esta reunión, también enviaremos un mensaje claro a Ucrania, de que los apoyaremos todo el tiempo que sea necesario, y también que acordamos un mensaje unido y positivo sobre el camino a seguir para Ucrania y la membresía de Ucrania. Aumentaremos nuestro apoyo práctico y político a Ucrania. Esto acercará a Ucrania a la OTAN donde pertenece. También tomaremos medidas audaces para fortalecer aún más nuestra disuasión en la cerca, incluidos nuevos planes y fuerzas para la defensa del área euroatlántica, y acordaremos un compromiso de inversión en defensa más ambicioso. Estamos dando un paso hacia la ratificación formal de la membresía de Suecia en la OTAN. Es un buen día para Suecia. También discutimos la relación de Turquía con la Unión Europea en su conjunto, y desde el lado sueco seguimos apoyando una cooperación más estrecha entre la Unión Europea y Turquía, que ha sido una fuerte tradición de larga data para Suecia, dependiendo de la rapidez y la profundidad con que la OTAN se establezca en el territorio de Finlandia y Suecia. No hay duda de que van a hacer esto. Tanto Helsinki como Estocolmo ya están discutiendo con los Estados Unidos muchos temas relacionados con el despliegue de la infraestructura de la alianza. Justo en las fronteras con la Federación Rusa, se garantizarán todos los intereses de seguridad legítimos de la Federación Rusa, así como las medidas apropiadas. Sabemos cuáles son y cómo ponerlas en práctica. Las relaciones entre China y Rusia se basan en los principios de no alineación, no confrontación y no focalización en terceros, que han trascendido el modelo de alianzas político-militares de la era de la Guerra Fría, y han establecido un paradigma para las relaciones entre grandes potestades. Es fundamentalmente diferente de los países de la OTAN, participan en enfrentamientos entre camarillas y bloques. Instamos a la OTAN a que deje de hacer acusaciones infundadas y comentarios provocativos contra China, abandone la mentalidad obsoleta de la Guerra Fría, abandone la práctica errónea de buscar la seguridad absoluta, y se abstenga de arruinar a Europa, la región Asia-Pacífico y el mundo. La OTAN, la alianza guerrerista de Occidente, ¿qué puntos y claves ha abordado esta cumbre en Lituania? Aquí lo desglosamos. La cumbre de la Organización del Tratado Norte-OTAN, realizada este 11 y 12 de julio en Vilna, Lituania, logró concretar la adhesión de Suecia a la alianza guerrerista, luego de que Turquía accediera a quitar el veto al proceso. Tras un año de negociaciones, Ankara enviará los documentos de ratificación a la Asamblea Nacional Turca para la adhesión de Suecia a la OTAN, mientras que Hungría, que tampoco ha ratificado la entrada a Suecia a la alianza, dejó claro que la propuesta ya tiene meses en el Parlamento, y es solo una cuestión de técnica que falta para formalización del procedimiento. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, ha asumido en la cumbre del compromiso de desbloquear la entrada de Suecia a la Alianza Atlántica y, según medios de prensa, con esta decisión, Ankara ha logrado concesiones con Suecia
en materia de antiterrorismo, un nuevo enfoque de cooperación, y la disposición de Estados Unidos a venderle más aviones de combate, F-16 Ankara, mantenía un bloqueo a Estocolmo desde hace más de un año, principalmente por la negativa a extraditar ciudadanos turcos que son acusados por la justicia otomana de terroristas. Las solicitudes de ingreso a la alianza deben ser aprobadas por unanimidad, y con el visto bueno de Erdogan, solo se espera que se cumpla el tiempo previsto para los trámites que indique el bloque, y los países miembros, coordinados principalmente por Estados Unidos. Mientras tanto, con respecto a la adición de Ucrania a la OTAN, el contexto consensuado este martes, por los 31 miembros, indica que están en condiciones para extender una invasión a Kiev, para unirse cuando los aliados estén de acuerdo, y se cumplan las condiciones, según las reglas de la alianza, del país en guerra no está preparado, ni puede contribuir a la seguridad colectiva, por lo cual considera que este momento, el ingreso de ese país sería un riesgo. Sin embargo, se ha creado un Consejo OTAN-Ucrania que sesionará por primera vez este miércoles, con respecto a los gastos de defensa, la cumbre evalúa si los miembros pueden acordar, y luego cumplir un compromiso adquirido en Gales 2014, de gastar al menos 0,2% de su PIB para la defensa. Hasta los momentos, solo 7 miembros de los 31 cumplan el objetivo: Estados Unidos, Reino Unido, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania y Grecia. También anunciaron una nueva ayuda militar, para Ucrania como Alemania, te dará un paquete de $770 millones, incluyendo lanzadores de misiles Patriot, tanques de batalla y municiones, así como Francia suministrará misiles de largo alcance. Vamos a hacer un mapeo geopolítico de esta alianza militar, que hoy centra nuestra atención y nuestro análisis geopolítico. OTAN, Alianza Militar Estratégica. La Organización del Tratado del Atlántico Norte es una alianza militar intergubernamental que se rige por el Tratado de Washington, firmada 04 de abril de 1949, constituye un sistema de defensa colectiva, cuyos estados integrantes acuerdan defender a cualquiera de sus miembros, si es atacado por una potencia externa. Su sede, ubicada en Bruselas, Bélgica, y los 31 Estados miembros abarcan Norteamérica y Europa, es decir, el área comprendida en el norte del Océano Atlántico. Sin embargo, en otras partes del mundo, 21 naciones colaboran con el organismo, dentro del programa, conocido como Asociación para la Paz. En 2017 el gasto militar, combinado entre sus 29 países miembros, fue 52% del monto mundial de esa materia. La alianza guerrerista está estructurada por el Consejo de la OTAN, donde cada uno de los miembros envía una delegación a la sede, incluyendo a un representante permanente, que se reúne al menos una vez por semana. Tiene la autoridad de gobierno efectivo y el poder de decisión en la organización. Las reuniones de este consejo son presididas por el secretario general. La Asamblea Parlamentaria establece los numerosos objetivos estratégicos de la OTAN, sesiona con frecuencia anual, y es el órgano que interactúa directamente con las estructuras parlamentarias de los gobiernos de los Estados miembros. Su comité militar, bajo la autoridad del Consejo del Atlántico Norte, se encarga de asesorar a la alianza en materia militar. Para ello se reúnen los jefes de Estado Mayor, aunque con más frecuencia, se realizan reuniones a nivel de representantes militares. La OTAN ha recibido numerosas críticas por sus acciones adoptadas en los últimos años. Objetos de estas denuncias han sido Estados Unidos, Reino Unido y Francia, durante las operaciones de la alianza militar en Libia, en 2011, hechos que terminaron con el derrocamiento y asesinato del presidente Muammar Gaddafi. Anteriormente, en 2003 protagonizó la invasión a Irak, basada en falsos argumentos sobre la posesión de armas de destrucción masiva por parte del entonces presidente Saddam Hussein, presuntos que, pese a caer por su propio peso, justificaron la instalación de tropas estadounidenses en el país árabe. Hasta nuestros días, ¿cuáles son las condiciones para que un país logre una adhesión para su ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Lo revisamos. Artículo 10 del Tratado del Atlántico Norte, redactado en el año 1949 por los miembros fundadores, coge que cualquier Estado europeo que esté en condiciones de favorecer el desarrollo de los principios del tratado y contribuir a la seguridad de la zona del Atlántico,
Norte puede formar parte de la OTAN, sin embargo una nación interesada, debe cumplir con ciertas características, recibir una invitación por acuerdo unánime. Estar comprometido con la resolución pacífica de conflictos, contribuir militarmente a las operaciones que la OTAN lleve a cabo, estar comprometido con las instituciones y las relaciones, tanto civiles como militares de una democracia, ejercer un trato justo sobre las poblaciones minoritarias y gozar de una democracia basada en una economía de mercado. Luego de recibir la invitación, por parte de la alianza militar, comenzarán las negociaciones para la adhesión del país solicitante. La OTAN tendrá que valorar, en un periodo de tiempo concreto, si la nación cumple con todas las condiciones impuestas para unirse a la alianza. También se realizará un calendario de reformas para poder cumplir con las condiciones. Si fuera necesario, el ingreso finaliza con la entrega de unos documentos al Departamento de Estado de Estados Unidos. Uno de los estatutos estipula que la adhesión de un país a la alianza requiere la aprobación unánime de los estados miembros. Finlandia y Suecia comenzaron a integrarse en el bloque militar, participando en todas las reuniones de la OTAN desde que se convirtieron en invitados. En 2022, sin embargo, su adhesión fue bloqueada por el veto de Turquía, ya que la nación euroasiática acusó a ambos países de apoyar a militantes kurdos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Finlandia logró superar ese veto en abril pasado, cuando se incorporó como miembro oficial a la OTAN. No obstante, respecto a Suecia las cosas no han cambiado. Ankara ha afirmado que solo dará su visto bueno si la Unión Europea reabre las negociaciones para que Turquía ingrese al bloque. Hungría, por su parte, se ha sumado a la negativa, aludiendo repetidas críticas desde Estocolmo al Estado de Derecho en este país centroeuropeo. El gobierno del primer ministro, Viktor Orbán, considera falsas y una falta de respeto la actitud hostil de varios políticos suecos, la cual ha provocado que la Unión Europea mantenga congelados 22.000 millones de euros en fondos de cohesión que le corresponden a Hungría, hasta que el Estado no garantice que los programas para utilizarlos respetan los valores y reglas comunitarias. En materia de independencia judicial, leyes educativas, libertad académica y derecho al asilo y corrupción, porque nadie habla con seriedad de la adhesión de Ucrania, la Organización Transatlántica del Norte. Cuando además en esta última cumbre de la OTAN, desarrollada en Lituania, no se ha fijado un calendario para la adhesión de este país, que aparentemente atraviesa una amplia confrontación contra Rusia, cuando en realidad es una confrontación entre la OTAN contra Rusia. Esto revela algún interés detrás que nos puede decir cuál es la lectura. Mire, los dueños de la OTAN, los fundadores de la OTAN, los dirigentes de la OTAN, que son los Estados Unidos de Norteamérica, seguidos de cerca por sus más destacados aliados que son los británicos, saben que la incorporación de Ucrania en la OTAN es una guerra mundial, y una guerra mundial nuclear, porque precisamente la exigencia de Rusia ha sido la neutralidad completa de Ucrania porque misiles de la OTAN instalados en Ucrania llegan a Moscú en 3 minutos, y eso Rusia desde la guerra que ha empezado en su fase última, en marzo del año 2022, está demostrando que no está dispuesto a tolerar que desde Ucrania la OTAN agreda a Rusia. Por eso, hay algunas voces extremistas que exigen la entrada de Ucrania en la OTAN, pero las voces más razonables saben que eso sería, probablemente, el fin de la humanidad, en medio de un holocausto nuclear. Cuando se habla mucho de estos temas, la OTAN sigue financiando este conflicto, al este de Europa, es decir, va proporcionando armamento, algo que además ha salido a la luz antes del encuentro, durante el encuentro, y tras que ha culminado esta cumbre de esta organización transatlántica en Lituania, cuando el propio Stoltenberg decía: desde el año 2014, hemos estado coadyuvando militarmente al país ucraniano, y también lo revelaba a través de una conferencia de prensa, el propio ministro de Defensa de Reino Unido Wallace. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica esto no solamente para la organización, sino también para ese intento de mantener sobre la mesa una supuesta relación con Rusia, cuando la misma está en declive, y donde inclusive se ha declarado como amenaza a la propia China, porque a la alianza transatlántica, que dirige Estados Unidos, le interesa mantener este concepto de hegemonía, llamémoslo absoluto, aunque no existe la hegemonía absoluta con Chile. La hegemonía absoluta es una contradicción en sí misma, pero esta hegemonía total o
fuerte poderosa, de la alianza de santos partidos se quiere mantener, ahora ellos han, traficado mucho con la idea, digo traficado de forma bien deliberada, con la idea del ahora o nunca, excepto buscar una oportunidad del ahora o nunca, para debilitar a Rusia y a China, y fortalecer la alianza transatlántica. Ese es el objetivo fundamental por el momento, respecto a la amenaza nuclear, de alguna manera la invasión a Ucrania, o la intervención militar rusa en Ucrania, es una medida preventiva en términos bélicos, de evitar esa consagración nuclear, eso está claro. Él la ha detenido y la ha postergado, no se sabe por cuánto tiempo, es el genio, de Rusia, el genio de Putin, claramente el presidente Putin, lo señaló también el expresidente Trump, de que esa intervención militar era claramente una no cierto prevención de una confrontación nuclear. Ahora respecto a la alianza transatlántica, ellos están intentando ganar poder, y legitimar más y más su hegemonía, que la tienen, la está en decadencia. Y es peligrosa cuando una hegemonía está en decadencia, o acude a medidas desesperadas, que este es el caso de esta cumbre que se está desarrollando en Lituania, y también las reuniones que tienen permanentemente, con los distintos miembros de la OTAN, es decir la SPANS, pero OTAN es y ha sido una medida esperada, que otra alternativa, a Rusia que en término probablemente estar, que yo siempre le he llamado, una intervención militar preventiva, respecto a la ubicación e instalación nuclear en nuclear, esta es toda la historia, la prensa occidental neoltástica bien el país, así lo ven de una manera propagandística, de una manera ideológica, atacando a Rusia, diciendo que Rusia es un peligro hoy día, que hoy día Rusia está deteniendo el holocausto nuclear, digamos las cosas como son, lo está previniendo, lo está deteniendo, esa es la verdad política hoy día, y esto nos ayuda a pensar, y a preguntarnos también, que tanto China y Rusia podrán detener el despliegue armamentístico de la OTAN, cuando el organismo impone a los países miembros, que incrementan el presupuesto destinado a seguridad, para esta organización transatlántica, que supera 0,2% de su producto interno bruto, y después me gustaría hacer una lectura de los actores, que han participado de esta cumbre, entre ellos España, donde además, va rumbo a elecciones el próximo 23 de junio, y veíamos a un Pedro Sánchez decir, estoy a toda la disposición de la OTAN, para enviar armas y también hombres, a las filas en medio de este conflicto, al este de Europa, ¿qué decir qué lectura hacemos? Bueno, Rusia está conteniendo efectivamente, el enorme despliegue de todo tipo de armas, de última generación, que no solamente los países en general de la OTAN, sino lo que se llama lo que Eisenhower, el presidente norteamericano, llamó el complejo militar industrial, está vertiendo sobre el campo de batalla en Ucrania, haciendo imposible además, la posibilidad de una negociación que resuelva este conflicto de una manera pacífica, lo que ya fue intentado, en el mes de marzo del 2022, con negociaciones que empezaban entre Ucrania, Zelensky y el gobierno ruso, lo que fue saboteado, por el presidente entonces en británico, y también por los norteamericanos, que están sirviendo a los grandes intereses comerciales, de las 5 grandes empresas, que conforman este complejo militar industrial, que es uno de los motores, de la economía de la gran oligarquía norteamericana. No es evidente que sin esta intervención de los países de la OTAN apoyando al régimen de Zelensky, armando a su ejército, enviando miles y miles de mercenarios, algunos latinoamericanos, hemos visto mercenarios colombianos hace poco, está por un lado favoreciendo la muerte, de centenares de miles de combatientes, está alargando el conflicto, pero está consiguiendo también otro objetivo, que ya fue planteado claramente en los años 90, por el principal estratega geopolítico del imperialismo norteamericano, que era el señor Zbigniew Brzezinski, el asesor del Partido Demócrata del presidente Carter, etc., que estableció que era muy importante para la hegemonía mundial de los Estados Unidos, impedir una alianza entre Europa y Rusia, entre Alemania y Rusia, luego entre Europa y China y entre Rusia y China incluyendo, agredir a los intereses de sus propios aliados, como se ha visto ahora en el mes de septiembre pasado, en el atentado abiertamente terrorista, lanzado por la Marina norteamericana, según el gran periodista norteamericano Seymour Hersh, que es por cierto el que descubrió la matanza de My Lai de campesinos en Vietnam, en el año 70 y que ahora, ha descubierto, la intervención de la Marina norteamericana, para destruir,
los principales gasoductos que mantenían la vitalidad de la economía alemana, que es la economía más fuerte y el motor de la economía europea, los gobiernos europeos. Ha mencionado usted al gobierno de España, que es uno de los más vasallos de todos, pero los gobiernos europeos mantienen una política de sumisión, incluso contra los propios intereses de su población, porque ellos representan los intereses de ciertas empresas europeas, que también están haciendo negocio con la política de Biden y de los británicos, de alargar la guerra. Ya han demostrado que los planes de la CIA y de la RAM Corporation, de destruir a Rusia, de desmembrar a Rusia, de destruir la economía rusa, de arrastrar a la quiebra a la economía china, han fracasado completamente, porque la economía que se ha resentido gravemente es la economía europea, es el euro, son las condiciones de vida de los trabajadores europeos que se han visto, como le digo, arrastrados a esta política insensata para los intereses de la humanidad, pero muy lógica y muy correspondiente a los intereses de la oligarquía norteamericana, expresados por la obra claramente de Zbigniew Brzezinski, que se llamó El Gran Tablero Mundial, y están consiguiendo efectivamente afectar a la economía alemana, que ya no puede contar con el petróleo ruso, abundante y barato, que aseguraba la electricidad y el funcionamiento de la industria alemana, pero los aliados de la OTAN siguen bailándole el agua, como se suele decir, a los intereses norteamericanos. Les hemos visto muy sonrientes. El presidente español ha afirmado que va a desplegar más fuerzas de combate en la antigua Checoslovaquia socialista, porque esa es la política que tiene. Además, la oligarquía española, sus dos partidos, fundamentales desde lo que se llamó la transición, cuando el antiguo Partido Socialista Obrero Español, del señor Borrell, que es un agente muy importante de la política norteamericana, que dirige la política exterior de la Unión Europea, y que ha sido uno de los dirigentes de este partido. Como le digo, este partido PSOE fue reformateado para obedecer a los intereses de la oligarquía española, que a su vez se ha puesto a la orden de la oligarquía norteamericana, haciendo imposible una verdadera soberanía española, que no pasa desde luego por un conflicto armado con Rusia, sino por relaciones económicas, amistosas y pacíficas con todos los pueblos del mundo. Pero el caso español es, digamos, el último de la fila. Antes Alemania, Francia, Italia y Holanda, los países escandinavos, han mostrado su plena adhesión a la política belicista norteamericana, con la salvedad de que no todos están apoyando el ingreso, como lo he dicho antes, del régimen neonazi de Zelensky en la OTAN, porque eso sería ya dar a la guerra, que ya es una guerra gravísima y de gran escala, un nivel aún superior, que entrenaría que nos arrastraría a la humanidad a una guerra completa. China ha sido designada como el enemigo estratégico, y China lo que hace es construir el mundo multipolar junto con Rusia, animar el BRICS, el Consejo de Cooperación de Shanghái, y poner en marcha una economía y un mundo alternativo a la barbarie belicista de la oligarquía norteamericana, que es la que dirige el único imperialismo existente en estos momentos en la faz de la Tierra. No nos gustaría profundizar sobre los acuerdos alcanzados. En esta cumbre de la OTAN se habla de más envío de arma, más recursos de dinero, el apoyo de los países europeos pese a las crisis que se han implosionado, no solamente por las sanciones contra Rusia, sino también la afectación a sus propias economías, por tratar de dejar de depender del energético ruso, aunque algunos países aún adquieren a través de terceros, que eso por supuesto también no lo podemos negar. Lo cierto que esta cumbre ha dejado acuerdos, sobre todo entre la adhesión de Suecia, que podría formar parte de esta organización. Lo calificaba Stoltenberg como un hecho histórico, que decir de lo alcanzado en esta cumbre en Lituania, bien es un paso hacia el fortalecimiento de la Alianza Atlántica. Como ya lo señalé, está en decadencia, como bien nos lo explicó el colega español. Hay una desesperación política, y cuando hay desesperación política es peligroso, y la Alianza Transatlántica está con el victum o con el dictado por ser un término de que ningún poder se le enfrente, después del soviético. Estos son dividendos, por la ausencia del mundo bipolar, el mundo monopolar, el abanico de Estados Unidos y las razas atlánticas, después de que el poder soviético no funcionó para formar una orden mundial multipolar. Han pasado 30 años después del informe soviético, y no se ha formado un orden mundial equilibrado. Al contrario, han habido varias
guerras, incluyendo la invasión a Irak y la invasión a Afganistán, como también los intentos de derribar a presidente Assad, tomarse un día Medio Oriente, por parte de la Alianza Transatlántica de alguna forma, y el atentado contra el general Gaddafi, y la imparcial Bolivia, por lo tanto la Alianza Transatlántica ha fracasado, en el intento de formar un nuevo orden mundial pero siguen manteniendo como doctrina, de que ningún poder se le ponga al frente, o lo enfrente, como lo hizo anteriormente la Unión Soviética, y este es el peligro que veían entre China-Rusia, también de alguna forma con el BRICS, y también con la forma de un orden alternativo, llamémoslo multipolar o multilateral, que de alguna forma, contenga esta hegemonía fracasada, que ha significado la Alianza Transatlántica, que el líder de Estados Unidos, eso es la realidad hoy día, desde esta cumbre de la OTAN, y el capítulo de Turquía, es un capítulo que me gustaría también adelantar. Porque Turquía intenta nosotros, formar parte de la comunidad europea, pero yo aprendí en Asia lo siguiente, que la última decisión es la próxima decisión, eso lo requiere uno asiático, cuando le pregunté. Doctor Chawla, ¿cuál es la decisión final del gobierno de la India? La última decisión del gobierno de la India, es la próxima decisión, eso lo aprendí en India en mi trabajo, y creo que hoy día se puede aplicar, no estoy diciendo nada en confidencial, digamos en términos de las relaciones con Asia hay que andar siempre con mucho cuidado, respecto a las tomas de la decisión, particularmente de Turquía, que considero yo que es una nación, más asiática que europea, y desde ese punto de vista yo voy a aplicar el término de la última decisión como ser la próxima decisión en la última decisión, respecto a la otra misma y respecto a Estados Unidos hoy día, a través de una crisis interna política muy grave, muy seria, y esa crisis interna que tiene Estados Unidos, se está reflejando en el manejo de la guerra en Ucrania, y en el manejo de sus relaciones exteriores, también con la Unión Europea, porque esa crisis interna política es la crisis de la hegemonía y la potencia mayor, y cuando la potencia mayor tiene una crisis política, interna es, una crisis que se nota en el resto de los países, y en las relaciones con los países, y eso es muy grave, lo mismo está sucediendo con la Unión Europea está sufriendo una crisis política interna, cada nación europea tiene una crisis política interna, y eso hace que toda la ordenación, que sea inestable, y hoy día no hay un mecanismo ordenador del sistema de relaciones internacionales, ese es el punto central, la OTAN trata de alguna manera de emerger, como una alternativa, a este orden ordenador, valga la redundancia, que las Naciones Unidas nos está imponiendo, o nos está de alguna manera implantando, entonces la OTAN intenta por la fuerza, lo cierto con esta expansión, intentar acrecentar el poderío, a partir del concepto, de que es un poder hegemónico que puede mantener algún tipo de orden global, a mí me parece que francamente es irracional, por no decir una locura, lo que está haciendo la Alianza Transatlántica existe, digamos para poder recuperar poder, utilizar estos métodos, y como decía el compañero y el colega, son métodos que acercan cada día más al drink al estado de situación, de una confrontación nuclear, eso es lo peligroso, lo dicho el secretario general de Naciones Unidas Nucleares, lo dijo RAF en una Asamblea General de la ONU, el mundo está al borde de un conflicto mayor, del cual no hemos conocido, después de la Segunda Guerra Mundial, y se refería a una confrontación nuclear, y en esa situación se encuentra hoy día, el orden global.